Bien, en esta sesión vamos a ver un convertidor de corriente directa a corriente directa, que también le llaman chopper o trozador o troceador. Bien, vamos a considerar interruptor ideal. Ahorita explico un poquito más sobre el interruptor y carga resistiva. Podemos ver aquí en la figura el diagrama de este circuito. Podemos ver una fuente de tensión de entrada E de T. En este caso es una constante con valor E pico, que se mantiene sobre todo el tiempo t que consideremos. Tenemos la carga resistiva y un interruptor que tenemos aquí. Este interruptor, si estuviera cerrado, pues originaría una corriente en este sentido y provocaría a su vez una caída de tensión con esta polaridad sobre la resistencia, sobre la carga. Bien, ¿a qué le estamos llamando interruptor ideal? Pues es un interruptor que no tiene pérdidas y solamente puede tener dos estados, abierto o cerrado. Pero en el caso de los dispositivos de electrónica de potencia, puede ser algún dispositivo controlado como un BJT, un transistor, o un transistor de efecto de campo, tal vez un tiristor, etcétera. Cualquier dispositivo que esté controlado. Y lo que estamos viendo aquí en este circuito, pues es solamente la etapa de potencia. O sea que si esto lo consideramos el interruptor como un dispositivo de estado sólido, pues entre las terminales tendríamos, por ejemplo, si fuera un BJT, las terminales de colector y de emisor. Y no estamos poniendo explícitamente el control, solamente nos interesa en este nivel de abstracción la etapa de potencia. Y este es el enfoque que se maneja prácticamente en los textos de electrónica de potencia. Entonces repito, este interruptor puede ser para nosotros algún dispositivo controlado, por ejemplo, si fuera un BJT, pues serían las terminales de colector a emisor. El control, pues ya sabemos que el BJT es un dispositivo controlado por corriente y esa corriente pues estaría en la base, ¿no? Esa terminal pues no la tenemos visible aquí en el circuito de potencia. Bien, este convertidor pues nos va a convertir de corriente directa a corriente directa. ¿Pero cómo lo va a hacer? Bueno, podemos ver aquí en las gráficas que tenemos la tensión de entrada, que es E de T. Aquí podemos ver que es un valor constante E pico. E pico pues solamente es un símbolo, ¿no? O sea, pero se mantiene constante sobre todo el tiempo que nos interesa observar. Tenemos el voltaje en la carga y tenemos la corriente en la carga, que a su vez esa misma corriente es la que pasa por el interruptor. Habíamos comentado que el interruptor solamente puede tener dos estados y no tiene pérdidas porque es ideal. Y esos estados pues son abierto o cerrado. En el caso de estar cerrado, pues va a permitir un flujo de corriente. En el caso de estar abierto, pues no va a permitir flujo de corriente. Si habláramos del BJT, pues estaríamos hablando que esos estados de abierto y cerrado, pues corresponden o corresponderían con la saturación cuando está cerrado y el corte cuando está totalmente abierto. Recordemos que hay una relación para el BJT, que la corriente de colector es igual a beta por corriente de base, y si la corriente de base es cero, pues la corriente de colector es cero. En tal caso estaríamos diciendo que está abierto cuando corriente de base sea cero, y en el caso que esté cerrado, pero completamente cerrado, pues sería cuando el transistor esté saturado. O sea que cualquier incremento en la corriente de base pues no va a provocar un incremento en la corriente de colector. A eso nos estaríamos refiriendo. Y bueno, es importante recalcar eso porque este nivel de abstracción es el que viene ya realmente o es de más interés en electrónica de potencia y normalmente lo que viene en los textos, en la literatura. Bien, bueno, esos dos estados pues nos van a provocar abierto o cerrado del interruptor y podemos ver aquí en esta gráfica del voltaje de salida, V de T, que para un tiempo alfa en el que el interruptor está abierto, pues obviamente la corriente que pasa por la resistencia es cero y como consecuencia pues también el voltaje. Entonces aquí lo tenemos.
En todo este tiempo alfa que es de no conducción está el voltaje en cero. Y cuando el interruptor está cerrado, pues tenemos conducción, si circula una corriente I, perdón, y nos va a provocar una caída de tensión sobre la resistencia. Esa caída de tensión, ¿cuál va a ser su valor máximo? Bueno, esa caída de tensión durante todo este tiempo beta, el tiempo de conducción. ¿Cuál va a ser el valor de ese voltaje, el valor máximo de ese voltaje en la resistencia? Pues si la fuente tiene valor E pico, pues el valor máximo de caída de tensión o de voltaje en la resistencia pues va a ser también E pico. ¿Pero por qué? Pues precisamente porque el interruptor es ideal, no tiene pérdidas, no hay caída de tensión en él. Y como es una onda periódica y estamos trabajando cíclicamente la apertura y el cierre del interruptor, pues vamos a tener después otra vez alfa y después otra vez beta, de tal forma que podamos conformar una onda periódica de voltaje. Bien, ¿es corriente directa la salida? Sí, sí es corriente directa. Tiene un valor promedio que es positivo en este caso. Pudiera ser negativo totalmente si estuviera invertida la fuente, pero en este caso es totalmente positivo el valor promedio y lo podemos ver a través de esta gráfica, ¿no? O sea, el promedio de un periodo, pues a lo mejor queda por aquí, por decir algo. O sea, pero nunca va a estar acá, nunca va a estar acá y evidentemente nunca va a ser cero. Por eso es un convertidor de corriente directa a corriente directa. En este caso, estamos convirtiendo corriente directa pura, que es un valor constante, a una corriente directa que está pulsante o está trozada. Por eso es el nombre de chopper o de troceador o trozador. Luego, así en las traducciones viene con esos dos nombres en español. Bien, como tenemos una resistencia, sabemos del comportamiento de la resistencia que el voltaje y la corriente que circulan por ella pues van a estar en fase. Esto quiere decir que los máximos y mínimos pues ocurren en los mismos instantes y que además la forma de onda es igual. En este caso pues solamente la redibujo aquí, pero con la salvedad de que aplica la ley de Ohm para cada valor instantáneo de corriente. Pues obviamente cuando no hay tensión pues tampoco hay corriente y por eso estos valores son cero. Y en todo el periodo de conducción que es beta, el valor va a ser E pico, que es el valor de la fuente, sobre el valor de la resistencia, y esto es pura ley de Ohm. Entonces tenemos una onda de voltaje y de corriente en la resistencia periódica y tenemos esta fuente de valor constante y es así como formamos nuestro convertidor corriente directa. Aquí hago un comentario, hay muchos tipos de convertidores CD a CD. Este tal vez es uno de los más simples o es el más simple seguramente y es como una analogía de la rectificación de media onda con un diodo no controlado. Entonces tal vez algo más simple que esto no lo vamos a encontrar. Muy bien, podemos ver que como es una onda periódica, con tiempo de conducción y no conducción determinado por alfa y beta, pues el periodo va a estar dado por la suma de esos dos tiempos. Y lo estoy indicando acá con la T mayúscula, que ya es convención manejar la T mayúscula para el periodo. Tenemos para el tiempo de no conducción, bueno, lo había comentado ya anteriormente, pero es alfa el tiempo de no conducción y beta es el tiempo de conducción. Y prácticamente todo lo platicado pues se puede ver aquí en las gráficas y pues aquí tenemos otra vez que el periodo es alfa más beta. O sea que el patrón repetitivo de la forma de onda para corriente y voltaje en la carga pues es este que vemos acá, que lo voy a remarcar con azul nada más. Muy bien. ¿Qué nos interesa conocer de este convertidor? Pues realmente todos los parámetros que ya han sido estudiados, por ahí están los videos o las clases de formas de onda periódica, y pues recordamos que lo que nos interesa es conocer o parametrizar esa onda para poderle ya, para compararla con algunas otras ondas, ¿no? Y bueno, son sus factores de desempeño. En este caso, pues no perdamos de vista que siguen siendo los mismos valores, o sea, los podemos ver en forma general con las funciones, pero ya
como aplicación, pues son las formas de onda de voltaje y corriente. Y pues tenemos acá el primero, que es el valor promedio, el valor eficaz, el factor de forma, el factor ISO y la distorsión armónica total, o el THD, en este caso para el voltaje, por eso le estoy poniendo aquí un subíndice V. Bien, eh, tenemos aquí las expresiones para valor medio y valor eficaz. ¿Cómo se obtienen? Pues simplemente aplicando las definiciones de valor medio y valor eficaz con las integrales, que están ya muy bien, bueno, están explicadas o ya muy bien asentadas ahí en los otros videos, en las otras clases. Recuerden que tenemos definiciones precisas para valor medio y valor eficaz, pues yo recomiendo que obtengan esto mismo que estamos poniendo acá. Ahorita ya no me detengo a hacer integrales o y ni siquiera plantearlas, ¿no? Porque sale de la propia definición, entonces solamente ya nos compete ver los resultados, pero yo recomiendo que hagan las integrales para que puedan ver cómo salen estos valores. Recuerden que pues primero tienen que definir la función, aplicar la definición de integral, que estamos normalmente trabajando con funciones a trozos, y pues van a obtener estos valores. Yo pongo aquí dos expresiones. Como el periodo está expresado como alfa más beta, pues podemos tener una expresión en términos de alfa para el valor promedio o una expresión en términos de beta. Son equivalentes y nos daría el mismo valor promedio. Entonces ya tenemos dos expresiones. ¿Cuál usaremos? Pues depende de los datos que tengamos. Para el valor eficaz, pues tenemos estas dos expresiones en forma similar. Pues tenemos una que está en términos de alfa y otra que está en términos de beta. Y pues serían las expresiones generales de valor medio y valor eficaz para este tipo de convertidor en particular. Ahora, factor de forma y rizo, tenemos también definiciones precisas. Y pues esto ya no lo indico acá, lo dejo como ejercicio para los que gusten hacerlo. Obviamente podrían preguntarme para si tienen alguna duda, pero parte de las definiciones que ya están bien bueno, las definiciones que ya tenemos bien estudiadas. Factor de forma y rizo y la distorsión armónica total. Pues aquí es necesario obtener primero la serie de Fourier para conocer el armónico a frecuencia fundamental, que es la misma frecuencia o el mismo periodo de la onda original, y pues obtener los valores medio y eficaz que ya los tenemos indicados arriba. Pues también tenemos la definición de la IEEE 519, que es la que estamos trabajando. Pues bueno, con esto terminamos esta explicación del convertidor de corriente directa a corriente directa, pero pues prácticamente ya es una aplicación concreta de lo que podría ser un dispositivo de estado sólido controlado, por ejemplo, un BJT o un dispositivo de efecto de campo como el MOSFET o el JFET, o tal vez un tiristor. Y pues en forma general eso es todo el análisis para este tipo de convertidor.